Según la Organización Mundial de la Salud, 350 millones de personas en el mundo sufren depresión, enfermedad que se identifica como un trastorno mental que convierte la vida de quien lo padece en un infierno, del que muchas veces no pueden salir. Hoy ahondaremos en el tema desde la experiencia de una mujer que la padeció durante años. Conoceremos los detalles a través de su libro Sanar es una elección. También la experiencia médica de un psiquiatra especialista en la materia. Además, analizaremos las alternativas con tratamientos médicos con una experta en Reiki, hipnoterapista y metafísica. Bienvenidos, Glenda Travieso, el doctor Peter Ventre y Laila Saade, por toda esta hora de Cala en la salud y en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Hoy tenemos una hora increíble de información. El tema es bastante serio, más común de lo que usted piensa. Y si a usted no le ha tocado en algún momento de la vida alguien muy cercano a usted, tiene esta temática como asignatura pendiente, la depresión. Así que participe con nosotros en redes sociales, @Cala, en el resto nos encuentra como Ismael Cala. Voy directo a la reflexión que hacemos juntos. A veces tomamos muy a la ligera cuando una persona nos manifiesta que se siente deprimido, deprimida. Incluso utilizamos la terminología de esa enfermedad sin profundizar en lo serio que es para el que realmente la padece. Y la verdad es que la depresión es una enfermedad grave que, según la Organización Mundial de la Salud, la padecen 350 millones de personas en el mundo. Además, es una de las principales causas de discapacidad en la población que la sufre y, en el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Y aquí tengo que decirles que este programa me toca muy de cerca. Yo, en mis años de infancia y de adolescencia, y lo he compartido en varios de los libros, sufrí de depresión, y creo que parte de lo que ha sido mi historia de transformación personal fue a entender las posibles causas y, sobre todo, las soluciones en mi actitud y comportamiento de buscar ayuda para superarla. Y hoy mucha gente me conoce por la sonrisa que por años estuvo ausente de mi vida. Es por ello que debemos educarnos acerca de esta enfermedad, aprender a conocerla, identificar sus síntomas para buscar ayuda en cuanto se manifieste. Es importante presentarle la atención que necesita, el apoyo y el cuidado que requiere, porque si bien es una enfermedad con grandes riesgos, también es cierto que existen muchas alternativas médicas para tratarla y encontrar la cura. Hoy le pregunto, ¿se ha sentido deprimido alguna vez? Difícil que alguien responda no a esta pregunta. ¿Conoce usted los síntomas y señales en una persona deprimida? ¿Conoce los diferentes tratamientos médicos y alternativos para el tratamiento, la cura, paliar esta enfermedad? Bueno, toda esta información está en la próxima hora y quiero dar la bienvenida ya con urgencia para escuchar su historia a Glenda Travieso. Es coach neurolingüístico, es ingeniera o ingeniero en información con una maestría en ingeniería industrial. Es además la autora de este libro que vamos a basar nuestra conversación en él, Sanar es una elección, inspirado en su experiencia personal, plasmando su realidad al vivir y padecer la depresión durante varios años. Es además especialista en bienestar emocional y trastornos del ánimo dentro del coach neurolingüístico, que es su especialidad, y también de programación neurolingüística, todos los temas que me fascinan. Bienvenida al programa, Glenda, felicidades por el libro. Gracias. ¿Cómo Ismael, estás? Gracias. Muy bien. Muy agradecida de esta oportunidad de venir a hablar de este tema que, como tú bien dices, es tan importante, tanta gente lo padece y hasta ahora es muy poco lo que se ha hecho. Hay que seguir haciendo. Este libro, que se llama Sanar es una elección, la promesa al lector es: conoce tu depresión y aprende cómo superarla. Y en la historia de Glenda, además una profesional con todos estos logros, ¿verdad? Importantes académicos, ¿cuándo comienza a identificarse el tema de la depresión como o esto es preocupante, digamos? Mira, en mi caso hubo un detonante externo. Hubo un emprendimiento fallido hace ya 15 años,
¿ok? Y ese emprendimiento fallido, bueno, tuvo muchísimas consecuencias para mi familia, en ese momento mi pareja, a nivel económico, ¿ok? Sí. Al no saber cómo manejar esa situación, al no tener las herramientas tanto emocionales, espirituales para manejar esa situación, bueno, me deprimí. Al principio no sabía lo que era, porque como mucho nos pasa, ¿no? Crees que es una tristeza pasajera y que bueno, ya... Y bueno, producto también de la situación, ¿no? El estrés, todo lo que estaba en ese momento involucrado en esa situación. Pero después, bueno, con el pasar de las semanas y los meses, llorar, definitivamente hubo un momento en que conversé con mi familia, con mi mamá, con mi papá, y definitivamente ahí vimos que era un cuadro depresivo. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Mira, en ese momento tenía 30 años. 30 años, pero además tú cuentas acá en el libro, comienzas tu historia afirmando que tenías 30 años, un matrimonio feliz, unos padres maravillosos, te defines como una mujer fuerte y audaz que no le temía a nada ni a nadie. Entonces, a pesar de todo eso, tú dices, estoy deprimida, y dices que una de las, digamos, de los catalizadores fue un emprendimiento fallido. Sí. ¿Pero qué tan fallido fue? Bueno, porque precisamente el hecho de ser tan impetuosa y querer siempre que te comes el mundo, Sí. no medí las consecuencias de ciertas acciones que estábamos tomando. Entonces pedimos prestado, endeudé, hipotequé el apartamento de mi mamá. Entonces Ahí te va. podrás imaginar, ¿no? Sí. O sea, ya no era solamente las consecuencias económicas mías, sino el tener que enfrentar una posible pérdida de la vivienda de mis padres, ¿no? Eso era algo que me atormentaba todos los días. Entonces todo eso y se dieron muchísimos factores. Mi esposo perdió el empleo, el negocio no dio lo que esperábamos. Y es un negocio, además, tiene que ver con esto de lo holístico, Sí, ¿no? Un centro holístico. Correcto. ¿Okay? Entonces también estábamos como un poco desinformados. O sea, fue una iniciativa que en ese momento teníamos porque nos gustaba el tema de ayudar a la gente. Pero cuando tú a veces te metes en cosas por la emoción, pero realmente si no conoces el tema a profundidad, entonces puedes tomar malas decisiones en el camino. Y eso fue lo que realmente nos pasó a nosotros. Entonces se conjugaron muchos elementos que no supimos cómo manejar, porque para emprender no es solamente el hecho de querer hacerlo, ¿no? Claro. Hay muchas otras cosas también que tienen que estar unidas para garantizar un éxito o por lo menos una subsistencia de ese negocio. Y en el caso de nosotros no se dio. Y bueno, realmente, como te digo, lo que más me aterrorizaba era el hecho de tener comprometida en ese momento en la vivienda de mis padres. Y Claro. para mí eso era realmente algo bien importante. Y que a mucha gente le ha pasado esto, o sea, un tema con los negocios Correcto. no bien manejado, lo que uno considera un fracaso, el tema de las deudas económicas, puede llevar a mucha gente a una profunda depresión. ¿Cuáles fueron los síntomas que tú sentiste en tu cuerpo? Mira, en ese primer momento lo que yo recuerdo lo que hacía era llorar todos los días, pero recuerdo que era cierta hora, ¿no? Yo me levantaba y a veces me levantaba con cierto ánimo y bueno, iba y atendía el negocio, pero ya después de mediodía comenzaba mi deterioro, digamos, anímico, y después del mediodía era llorar y a veces, o sea, había una razón, pero realmente era un llanto continuo, ¿no? Y tenía mucho insomnio, no dormía bien. Yo siempre sufrí de dolores de cabeza desde adolescente y después descubrimos que tenía, ya mi cuadro venía, no depresivo, pero sí tenía un cuadro neurológico Sí. desde muy temprana edad. Y sufría de dolores de cabeza siempre desde muy pequeña, desde adolescente. Y en estos momentos las crisis de dolores de cabeza eran insoportables. ¿Ok? Entonces, esos eran los síntomas principales. Aumenté de peso. Era muy ansiosa, ¿ok? Claro. También el tema de la ansiedad, pero eso también tiene mucho que ver con la situación que se está manejando, ¿no? Es algo también orgánico, pero también, por supuesto, producto de la situación. Y esos eran básicamente los síntomas que yo sentía, ¿no? Y bueno, cuando realmente me vi entonces con todo ese cuadro y yo dije, aquí está pasando algo, entonces que definitivamente tengo que ir más allá y buscar ayuda médica, y eso fue lo que hice. Pues, en ¿Tus ese papás momento te ayudaron también con todo esto? ¿Tu esposo también? Sí, realmente fueron las piedras de apoyo y fueron, que era lo que tú decías anteriormente, ¿no? La familia es bien importante todo esto, porque si bien es cierto, la depresión es una enfermedad que padece, que la tiene el que la está padeciendo, pero afecta a tu entorno. Afecta a todo el mundo. Afecta a todo, ¿ok? Y el entorno puede ayudarte, en este caso, como hizo tu papá, ¿verdad? Que fue Exactamente. el que te llevó al primer psiquiatra. Es correcto. O puede incluso Es correcto. empeorar tu situación de Así acuerdo es. a cómo actúe Así a es. tu alrededor, porque no todo el mundo entiende a alguien que está deprimido. Es Y correcto. creen ser psiquiatras y psicólogos o life coaches y no saben realmente cuáles son las bases o cómo deben ayudar a alguien que se siente deprimido. Tú vas a un tratamiento médico. ¿Qué tiempo lo haces hasta que dejas el tratamiento médico? Mira, la primera faceta de esos tratamientos fueron simplemente ir al psiquiatra, que me mandara antidepresivos,
pero yo, el error mío al principio es lo que tú decías, tiene que haber un conocimiento de la enfermedad, porque precisamente uno comete errores por no conocer la enfermedad. En mi caso, igualmente, yo fui, pero no la conocía. O sea, ok, estoy deprimida, pero no conocía a profundidad lo que realmente estaba involucrado en una depresión. Entonces el doctor me mandaba el antidepresivo, yo me lo tomaba durante 3 semanas y a las 3 semanas, como me sentía bien, lo dejaba. También había una parte involucrada que eran los costos de los medicamentos, ¿ok? Por supuesto, yo no quería tomar genérico y el doctor me recetaba y los tratamientos eran costosos. Y yo en ese momento a mí se me hacía cuesta arriba por el tema de que ya veníamos manejando la situación económica. Entonces, claro, ese entrar y salir, tomarlos, dejarlos, fue un ciclo, mira, como de 2 años, ¿no? Entonces, claro, hubo un momento en que inclusive los dejé pensando que me sentía mejor y cada recaída era peor que la anterior, Ismael. Y eso hizo que al final mi sistema inmune se fuera debilitando y llegó un momento en que ya después de 4 o 5 años de tener ese padecimiento, ya no lloraba, ya no tenía esos llantos intensos, pero sí tenía muchos problemas cognitivos. Ya no era la profesional esa que se concentraba y que era capaz de comerse el mundo y que asumía nuevos retos. No, ya eso ya no existía. Tú llegaste a tocar fondo porque hay mucha gente que experimenta la depresión, que llega, como yo decía en la reflexión, a un momento donde su vida pierde sentido y hasta dicen cuál es el propósito de seguir vivo o seguir viva. Hay mucha gente en depresión. Termina en el suicidio, aunque luego le voy a preguntar al doctor porque uno de mis amigos doctores siempre me dice, Ismael, el que está de verdad totalmente deprimido casi nunca puede ni siquiera atentar contra su vida, pero en cuanto mejora un poquito, ahí es donde muchos pacientes entonces lo intentan y logran acabar con su vida. ¿En tu caso llegó a ese fondo? No llegué, no te voy a decir que de repente en algún momento me pasó por la cabeza que decía, bueno... Pensamientos sí, exacto, pero de ejecutarlo no, y yo creo que tuvo mucho que ver mi entorno familiar. Era un entorno amoroso, era un entorno comprensivo, era un entorno tolerante, que me llenaba de amor y me decía, esto va a pasar. Entonces yo creo que eso también influyó muchísimo en que, por supuesto, yo sabía que lo que me estaba pasando no estaba sola, o sea... Claro. Pero eso, entonces, claro, después de 6 años de entrar y salir y ya, como te digo, unas complicaciones porque ya tenía problemas cognitivos, el insomnio yo tomaba ansiolítico, pero mira, unas cantidades que cuando fui al doctor que realmente me diagnosticó, me dijo, yo no sé cómo tú estás parada, porque lo que tú tomas de ansiolítico es para estar todo el día tirada en una cama. Imagínate. Ahora, tú sentías que visitabas doctores y visitaste varios y que ninguno entendía tu enfermedad. Es correcto. ¿Por qué? Porque yo creo que no había el enfoque de enfermedad, porque era... Bueno, ¿qué te está pasando? Bueno, me pasa esto, entonces era la pastilla, pero realmente nadie se tomó la molestia, ¿ok?, en profundidad de ver esa neuroquímica, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en ese cerebro? Porque yo les decía a ellos, ya yo no tengo los síntomas de tristeza, ya yo no siento esa melancolía, las variables en mi exterior mejoraron, a Dios gracias. O sea, llegó un momento en que nos recuperamos, en que todo empezó a mejorar y sin embargo yo decía, ¿por qué me sigo sintiendo mal? Aunque no era esa tristeza, pero sí lo que yo te digo, o sea, no podía, no llevaba una vida normal. O sea, ya yo me costaba trabajar, me volví una persona inestable laboralmente porque la presión que me demandaba un trabajo, yo no la soportaba. Pero había un médico que sí dijo, vamos a hacerte un análisis hormonal y descubrió que había un desbalance. Exactamente. Ese fue el médico que me dice, cuando me dice, yo sé lo que te está pasando, porque yo le digo, doctor, tengo años en esta búsqueda, me he hecho radiografías, me he hecho resonancias magnéticas porque creían que era un microadenoma hipoficiario, me hice no sé cuántos exámenes de tiroides, que eso es bien importante recalcar, que muchas veces la depresión, Ismael, se enmascara detrás de otras enfermedades. Entonces también, antes de diagnosticar a una persona como deprimida, es bueno también hacer un recorrido con otras, descartar cualquier otras posibles, por lo menos la tiroides, en el caso sobre todo de las mujeres, es el factor común de la tiroides, entre otras cosas, es la depresión. O sea, tú dices la tiroides es como la causa de la depresión. Exactamente. O sea, que uno de los resultados puede ser la depresión cuando tú tienes un desajuste en las tiroides. Pero además tú mencionabas algo importantísimo y esto es interesante y luego con el doctor lo vamos a hablar, y es que mucha gente ve la depresión como un tema mental, que existe en una nube en la mentalidad de alguien, y si bien emocionalmente tenemos mucho que sanar,
para que la depresión realmente se vaya de nuestras vidas, está el elemento neuroquímico. Y lo digo porque al ser miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Esquizofrenia y Enfermedades Relacionadas aquí en Estados Unidos, una de las luchas y propósitos de esta asociación es cambiar el término ante el Congreso de Estados Unidos de enfermedades mentales por enfermedades cerebrales. Porque ese es el gran estigma. Exactamente. Que tienen todas las enfermedades que uno piensa que están en la mente, pero que al final hay un órgano que es el cerebro que tiene desbalances neuroquímicos en muchas de estas variantes de esas enfermedades. Así es, así es. Fíjate que por eso era que yo le decía a los doctores, pero es que yo sigo insistiendo, o sea, ya mis causas externas no están. ¿Y por qué soy yo? O sea, el problema era mío, yo sentía que era orgánico. Y ahí fue cuando entonces decidí estudiar la enfermedad. Prolactina es la hormona que tú, entre otras, me imagino, ¿no? Que tú no tenías en el balance adecuado. No la tenía. Cuando tienes la prolactina alta, y eso pasa mucho con las mujeres en el tema de la depresión postparto. Porque la prolactina es la hormona que prepara al cuerpo para amamantar. Entonces, cuando la tienes en un nivel que no es normal, eso puede también ocasionar síntomas de depresión. Entonces, fíjate cómo está todo, al final está unido, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es perfecto, ¿no? Y lo importante es como tú dices, o sea, hay que tomar la enfermedad como es, como una enfermedad, como una condición médica. Y eso fue lo que hizo el médico cuando lo visité. Y vamos justamente a tratar el tema de la depresión desde el punto de vista médico, los tratamientos farmacológicos, lo que se utiliza por la medicina occidental, pero también estas otras terapias alternativas que yo creo que son un magnífico complemento para la persona que padece depresión o cualquier otro tipo de enfermedad que uno llama mental. Aquí vamos a seguir. Glenda no se va, está toda la hora con nosotros y va a hablar enseguida de Sanar es una elección, los diferentes capítulos que ella aborda. Al regresar, vamos a unir a nuestra conversación al doctor Peter Ventre, es médico neurólogo y psiquiatra, para ponernos en contexto las alternativas para tratar y curar esta temible enfermedad, porque digo temible porque hay mucha gente que, wow, le tiene un miedo enorme y todos estamos expuestos de una manera u otra a ella, porque es multifactorial. No es nada más de que o porque vienen tus genes, no. Uno nunca sabe lo que la vida nos trae. Mejor estar preparados para entender qué es y cómo podemos combatirla. Ya volvemos con más. Gracias por estar con nosotros y estamos hablando alegremente de depresión, porque yo creo que es bueno hablar de depresión de una manera optimista y de hecho aquí hay algo que me encantó porque tú la ves como la aliada. Glenda Travieso, la autora de Sanar es una elección, justamente ella dice la depresión mi mejor aliada y luego vamos a hablar del tema, pero quiero dar la bienvenida al programa al doctor Peter Ventre. Repite, ya ha estado con nosotros en 2 oportunidades. Doctor, bienvenido. Gracias ¿Cómo por la invitación. Gracias por tenerme nuevamente aquí. No, un gusto. Significa que fue un éxito las otras 2 veces, porque nosotros no invitamos a nadie que no sea un éxito la primera vez. O sea que si ha repetido 3 veces, le ha ido muy bien. Peter Ventre es médico especialista en neurología y psiquiatría, presidente de Ventre Medical Associates y también el director médico de Broward General Hospital, o sea, el Hospital General de Broward, que es un condado acá al norte de Miami-Dade. Doctor, ¿qué porcentaje de personas en la actualidad sufren de depresión o están expensas o más bien son propensas a sufrir depresión? Esto es un tema muy, muy serio en lo que vivimos hoy día en nuestra sociedad. Lo estamos viendo socioeconómico y político. Es un tema que la campaña política con el control de drogas y control de armas está viviente en tanto la esquizofrenia, como fue mencionado especialmente en el segmento anterior, como la depresión. La incidencia, dice las estadísticas, 35% de la población sufre por lo menos una vez en su vida de depresión mayor. 35% de la población, estamos hablando en el mundo. En los Estados Unidos. Esto es de Estados Unidos. La incidencia en Latinoamérica y en el mundo es básicamente muy similar, al 35%. Lo que quiero clarificar antes de seguir abundando más en este tema es que lo que quisiera yo es diferenciar a decir que el 35% de la depresión mayor
Pero cuando decimos en nuestra sociedad, con nuestros amigos, estoy deprimido, hay que diferenciar lo que es la depresión mayor, que es un balance o imbalance o desbalance neuroquímico, a lo que tenemos un trastorno de adaptación o un trastorno de depresión persistente. Ok, vamos a hacer aquí una pausa. ¿Hay diferentes tipos de depresión desde el punto de vista médico entonces? O sea, depresión mayor es una. ¿Cuál es el otro que usted dice? Trastorno de adaptación. Trastorno de adaptación. Trastorno de depresión persistente. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Es un poco mezclado y se vuelve un poco difícil de distinguir. La importancia es que el trastorno de adaptación es si tú tienes un negocio, como lo estábamos mencionando en el segmento anterior, y no va en la manera que nosotros lo planeamos, que sucede hoy en día todo el tiempo, y tenemos una mala experiencia, podemos ponernos tristes. Y eso es parte normal de un ser humano. Si has estado casado 40 años y pierdes tu pareja, claro, es normal no comer, no dormir, llorar todas las noches, a veces estar cocinando y ver la pareja detrás de uno. Sin embargo, la pareja ha estado muerta por 4 o 5 meses. Eso es un periodo de adaptación. ¿Y es normal? Es normal si no dura más de 9 meses hasta después que la situación se ha resuelto. El llamado trauma en este caso, exacto, ¿no? La muerte, el divorcio, la pérdida del negocio. La pérdida de un hijo, 9 meses después que se remueve la situación. La depresión normal dura igual que un embarazo. Exacto, 9 meses. Exacto. Ok, bueno lo único saberlo que el niño eso. se queda, pero exacto. Sí. El tratamiento para esa enfermedad, porque se cataloga como de enfermedad el libro o el manual de trastornos mentales, que tratamos de convertirlo a trastornos cerebrales, el DSM-4 y el DSM-5 que estamos ahora, es una enfermedad que se trata con terapia y al paciente se le dice cómo puede poner su mente en diferentes cosas para olvidarse o para resolver. No resolver, pues no vas a resolver la situación, claro, pero cómo conllevar. La vida nunca es una línea recta. La vida es un camino que tiene muchas rotondas, muchas curvas, y nosotros como seres humanos tenemos que adaptarnos. Nada. Si ahora vamos a la otra enfermedad es el trastorno de depresión persistente. El trastorno de depresión persistente es cuando tú ves a esta persona que lleva años, no me siento bien, nada me pasa bien, los negocios no me salen, mi hijo no me llama, mi hija no me quiere, mi esposo no me aguanta, y ese tipo de, como si tuvieras una nube negra persiguiéndote. Exacto. Había lo que dicen, un cartoon, unos muñequitos de Winnie the Pooh, y estaba el burrito que siempre estaba deprimido. Y era que esa persona tiene ese tipo de sentimientos con ellos todo el tiempo. No es depresión, eso se llama dysthymia o distimia. En inglés se llama dysthymia, en español se llama distimia o trastorno de depresión persistente. Quiere decir que esta persona ha estado sufriendo este tipo de sentimientos por más de 2 años. ¿Y eso se cura? Con terapia. Terapia, no con medicamentos. No medicamentos. No. Ok. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración antes de profundizar un poco más? Porque cada vez que vamos a un psiquiatra o hablamos con un familiar que nos refiere a un psiquiatra, o hablamos con un amigo o con el jefe, vamos al psiquiatra. Desafortunadamente vivimos una sociedad muy avanzada, muy rápida. Los gobiernos ahora, los seguros médicos, todo esto, no tenemos muchos recursos. El psiquiatra te va a ver por 10, 15 minutos, si tienes mucha suerte. Exacto. Y cuando tú le expones el caso de que no te sientes bien,
prescribe un fármaco con muchos efectos secundarios. Esto es una cosa seria. Esto no es una enfermedad que nos duele la garganta y nos dan una citromicina, y sigue. No. Estos fármacos son bien complicados y cada vez que tomas una pastilla hay un término nuevo, se llama neuroplasticidad. Exacto. Significa que tu cerebro cambia todos los días con diferentes efectos, con químicos, con situaciones que te expones. Tenemos que tener mucho cuidado. Si tú tomas una pastilla hoy, el que era Juan Pérez, mañana puede ser Manolo, porque esa pastilla puede cambiar cambios en el cerebro. Claro. Entonces tenemos que ser bien vigilantes cuando vamos a un psiquiatra. Cuando nosotros vamos a comprar una televisión, un mueble, leemos antes de ir al negocio. Y nosotros no nos educamos suficiente para ir al psiquiatra y preguntarle, ¿por qué usted me está recetando esto? ¿De verdad yo tengo la depresión mayor o mi problema es solamente una distimia? Claro. ¿O es un problema de adaptación que es completamente normal? Pero qué bueno que usted nos esté haciendo toda esta diferenciación, porque a los ojos de mucha gente que se sienta deprimido, lo que el médico le diga y le recete es la solución mágica. Y qué bueno que usted diga que la terapia es mucho más importante en este caso que el medicamento. Glenda, tú hablas de años donde pasaste por esta situación, o sea, más de 9 meses. O sea que tú definitivamente sientes y tu diagnóstico por varios de estos especialistas no fue un trastorno de adaptación. No, definitivamente. Y fíjate que de tanto ya estudios que me hicieron, los mismos doctores decían, no, pero es que no te encontramos nada a nivel neurológico ni a nivel hormonal, ¿no? Sin embargo, igual lo que yo decía, hay algo que está pasando en mí porque yo no me siento bien. Y es cuando a los 6 años voy a este médico y este médico me hace una cantidad de exámenes y descubre que lo que debería tener alto lo tengo bajo, y como la serotonina, como estos neurotransmisores, y me dice si definitivamente tienes una depresión endógena, que es cuando ya tu organismo no produce las sustancias químicas necesarias para su correcto funcionamiento. O sea, ya en mi caso las variables externas no estaban. O sea, no había ningún detonante externo que me produjera la depresión, sino era mi cuerpo que no producía. Es como yo digo, siempre lo comparo, se lo hago a la gente fácil, como el páncreas y la insulina. Que no procesa la glucosa. Claro. Cuando el páncreas no trabaja bien y no procesa, no produce no procesa la glucosa como debe ser, entonces se la tienes que suministrar a través de la insulina. Más o menos algo así es con la depresión endógena. Y entonces en mi caso me mandan fármacos, porque ahí ya no había nada que hacer, o sea, la única vía era los fármacos, y eran unos cócteles. Mira, yo tomaba como 8 fármacos durante todo el día, una combinación de en la mañana al mediodía. Y ahí yo quisiera, Glenda, aprovechar al doctor y decir, ¿qué pasa, doctor, cuando alguien ya comienza, como hizo ella, un tratamiento con todos estos fármacos y después lo deja, lo interrumpe? ¿Qué efectos secundarios, no solo de la medicina, sino de la ausencia de la medicina cuando el paciente deja de tenerla? Cuando un paciente llega a tu oficina, lo primero que tú tienes que ver es si hay un factor orgánico, lo que significa si la tiroides está baja, si la prolactina está baja, si la oxitocina está baja, si hay algún tipo de problemas cerebrales. Se debe hacer a toda persona por primera vez lo que le llamamos un examen de sangre, un examen de orina, un examen de imagen del cerebro, si todo está bien. Una vez que el psiquiatra diagnostica depresión mayor, estamos hablando que usted no puede trabajar, usted no se puede mover, usted no disfruta la vida y ya está pensando en cómo va a terminar su vida, si va a ser por una sobredosis o va a saltar de un puente. Es algo bien traumático. No es una tristeza de que yo no quiero ir a comprarme ropa al shopping mall. Yo estoy realmente deprimido. Entonces empezamos los fármacos. Los fármacos, una vez se inician, se deben dejar por lo menos 4 a 6 meses. Así sea, estés sintiéndote perfectamente bien. O sea, cuando usted dice dejar es mantenerlo el tratamiento por 4 o 6 meses. Si yo remuevo esos fármacos, de nuevo, el término neuroplasticidad, ya esos receptores cerebrales están acostumbrados a ese medicamento. Los retiras, otra vez vas a volver a una depresión.
El problema es que a veces que retiran los medicamentos, cuando ese medicamento estaba funcionando, lo volvemos a reinstar, a recetar. Sí. El paciente vuelve a tratar el medicamento y ahora el medicamento no funciona. Usted si tiene un ataque de asma y le prescriben la prednisona, usted no para la prednisona de un día para otro. Si a usted le prescriben un antibiótico, porque usted se sienta bien en los primeros 2 días, y no mira que la gente hace esto, ¿no? No termina el ciclo del antibiótico porque dice ya la infección se fue y tú decidiste que ya se fue la infección. Ese es un problema severo. El otro problema severo es, y esto es algo para el público que lo tiene que asimilar, cuando usted tiene depresión y ya le pasan más de 2 a 3 medicamentos, pare, estudie su caso, busque una segunda opinión o haga algo. No hay manera que para una depresión usted tenga que estar en 5, 6, 10 medicamentos. A veces uno toma una aspirina y le duele un poquito el estómago porque es un efecto secundario. Imagínense 8, 9 fármacos a la vez interactuando. No se va a sentir bien. Bueno, yo nada más le digo, porque aquí en Estados Unidos, no sé, en otros países de América Latina que nos están viendo, si es tan estricto el tema de que en un comercial de fármacos tú tengas que luego exponer todos los posibles efectos secundarios. Y yo cuando miro acá en la televisión que salen todos estos, la publicidad para nuevos somníferos, pastillas contra la ansiedad, te hablan de los beneficios, pero el mayor tiempo después es de los posibles efectos secundarios donde todos terminan diciendo puede agravar la depresión y terminar en suicidio. Y yo digo, ¿y cómo entonces alguien que escucha esto puede entender que a lo mejor este medicamento... O sea, ahí está la contradicción de lo que efectivamente hacen los fármacos en nuestra vida. Doctor, yo quiero preguntarle cuando regresemos y se una nuestra próxima invitada, ¿qué tanto usted, desde el punto de vista médico, entiende y aprueba estas otras terapias alternativas, como por ejemplo el Reiki y la hipnosis y la programación neurolingüística y todo, acupuntura, no sé, hay muchísimas de las que podríamos hablar en el tratamiento de la depresión. Así que volvemos en instantes recibiendo a Laila Saade, hipnoterapista, maestra Reiki, metafísica, con una maestría en programación neurolingüística, métodos alternativos para el tratamiento de muchas afecciones. Ya regresamos. Que usted no se me vaya, enseguida regresamos con más de esta hora de Cala, este tema de salud, depresión, ya en la mesa. Laila Saade, hipnoterapista, maestra Reiki, metafísica, con una maestría en programación neurolingüística. Gracias por estar con nosotros y todavía nos queda mucho más que hablar sobre este tema de la depresión. De hecho, estamos hablando sobre causas, efectos, tratamientos, por lo que nos acompañan Glenda Travieso, es la autora de Sanar es una elección, padeció la enfermedad por varios años y ha escrito este libro que es parte de Ediciones Inspirulina. Está con nosotros y va a seguir por el resto del programa el doctor Peter Ventre, neurólogo y psiquiatra. Y ahora recibimos también nuevamente, porque ya ha estado anteriormente en el programa, a Laila Saade, hipnoterapista, maestra Reiki, metafísica, con una maestría en programación neurolingüística, métodos alternativos para el tratamiento de muchas afecciones. Laila, bienvenida al programa. Gracias, ¿Cómo estás? Ismael, gracias, un gusto estar aquí. Y tengo que decir que mira que me has invitado a hacer una cantidad de terapias de las que haces tú y todavía no me he sentado en la silla todavía. Cuando quieras. Pero bueno, tú sí has podido venir al programa y eso es lo importante. Estabas escuchando la historia de Glenda, lo que el doctor nos habla desde el punto de vista médico, y a mí me encantaría desde tu experiencia, que es sobre lo energético, lo emocional, lo mental. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que has visto tú? ¿Por qué muchos de nosotros llegamos a padecer depresión? Primeramente tenemos que analizar que puede existir un desbalance energético, donde las emociones están disparadas sin tener un control mental. Tú sabes que todo depende de lo que la mente conoce o desconoce. Y muchas veces, si la mente no conoce lo que está pasando en la parte emocional, entonces se dispara una cantidad de síntomas que, entre estos, la depresión. Para mí, en mi experiencia, pienso también que
hablando como maestra Reiki, Sí. existe una desconexión entre la parte espiritual y la parte humana, quedando un vacío que es donde se genera la falta de gozo de la vida. Porque si lo hablamos... ¿Qué es el Reiki? Para antes de que sigamos, porque todo el mundo a lo mejor ha escuchado Reiki, pero dice, ¿qué es el Reiki? Ya, el Reiki es la sanación energética a través de la canalización de las energías con la imposición de manos. Sin tocar. Sin tocar. Ok. En mi caso, yo he estudiado muchas técnicas, tengo varias maestrías de Reiki, que al mezclarlas todas se genera un tratamiento tan fuerte que logra penetrar inclusive en lo que tú traes de otras vidas. Ah, o sea que O en el bagaje familiar. o sea, la historia que emocionalmente uno va cargando, así es. no de nuestra niñez, como los psicólogos sí analizan, Claro que sí. sino mucho más allá. Mucho más allá. Ok. Ya. Cosas que traes inclusive en tu cuerpo astral, que es una carga energética del pasado, que genera muchas emociones sin entenderse por qué. Entonces tú estás recordando, cada cosa que ves te genera o te dispara una emoción, pero tu mente no sabe qué es. Y entonces Claro. vive con angustias y todo. Viene esta sanación energética a limpiar esos cuerpos, esos centros energéticos, y se los balancea de forma que todos estén a un nivel ecuánime. Pero ¿cómo sabes tú cuando llega alguien si en realidad eres tú quien puede sanarlo a través de lo energético o si necesita ir a un doctor porque hay la necesidad de un balance neuroquímico en el cerebro? Yo soy totalmente abierta, no puedo pensar que simplemente la terapia que yo haga es lo suficiente. He logrado el éxito con muchas personas al combinarlo todo. Ok. Porque lo que es mental, y al psicólogo. Y muchas veces hay personas que están desbalanceadas químicamente, hormonalmente, Claro. que tienen que ir al especialista. Ya. Para mí, la parte de las pastillas, las píldoras, las pastillas que recetan los psicólogos, los psiquiatras, en muchos casos son necesarios, pero la pastilla lo que va a hacer es aliviar el síntoma. Sin embargo, hay que atacar la causa, que ahí viene a tratar la parte mental, ¿no? Claro. Bueno, el psiquiatra es más lo que decía el doctor casi siempre, y sobre todo en un país como Estados Unidos, ¿verdad? Que es todo tan express y las rápido. citas médicas son muy cortas, va a la prescripción del fármaco. Ahora, el psicólogo no. Se supone que el psicólogo vaya un poco más Al análisis. a la causa, A la causa. al análisis. Sin embargo, un psicólogo no va a vidas pasadas, o sea, Así es. se detiene en cuáles son tus experiencias, tu entorno, tu ambiente, tus papás y todo lo que viviste. Doctor, como médico, digamos, de la rama de la medicina occidental, cuando usted escucha esto, ¿hay ruido o hay una conexión y usted entiende de lo que Laila habla? Déjame aclarar varios puntos aquí. El psicólogo y el psiquiatra, ambos están entrenados para tratar al paciente con terapia. Cuando hablamos de terapia, hay 1.000.000 de diferentes terapias. Terapia cognitiva, terapia sistemática, terapia de soporte, terapia de diferentes niveles. El problema es que, como dije antes, el sistema sociopolítico de nuestro país no permite que estemos con ese paciente en esa terapia por horas y horas y horas que estábamos antes, y ahora no hemos recalcado y usamos, a veces sobreusamos el uso de fármacos. Lo que yo veo en el Reiki, lo que veo yo en cualquier técnica que aumente nuestra conexión espiritual, es algo como cuando un cirujano opera una rodilla y te manda a hacer, te envía o te refiere a hacer terapia. Claro. Si usted va a al mejor cirujano del mundo y hace la mejor cirugía de rodilla y usted no sigue la terapia como se debe, la operación no va a ser un éxito. Si usted va al psiquiatra y usa farmacología y va al terapista y toma la terapia por 1 hora, pero no hace su asignación en la casa de aplicar lo que el terapista le está enseñando, usted no va a moverse hacia adelante, se va a estancar.
todo lo que hacemos aquí, Reiki, uso de neurolingüístico, terapia, farmacología, todo es parte para mejorar su vida, su calidad de vida. Todo puede combinarse. Exacto. Nada excluye uno a otro, digamos. Pero la responsabilidad también es del paciente. El paciente quiere que lo ayuden, pero el paciente tiene que asumir un rol de que tiene que poner parte para ayudarse a sí mismo. Glenda, tú escribes este libro, Sanar es una elección. Lo que acaba de decir el doctor. El doctor ha dicho, el paciente tiene que ser parte, no puede ser pasivo en este tratamiento. ¿A ti te dieron terapias? Porque hasta donde nos quedamos, que tú contaste la historia acá, hablábamos de tratamientos farmacológicos. Pero ¿hubo terapias? Fíjate, yo comparto muchísimo lo que dice el doctor. Mis cambios comenzaron cuando yo asumí la responsabilidad de mi enfermedad. Cuando decidí que primero que no quería depender de los fármacos toda mi vida, y que yo no quería que fueran los fármacos lo que determinaran si me sentía bien o no. Y una de las cosas por las que empecé a hacerme responsable fue hacerme terapia, porque durante mucho tiempo me lo negué. O sea, hay unos mecanismos de autosabotaje que muchas veces uno no... Tú los explicas. Yo los explico ahí, no es fácil reconocerlos, porque nadie se niega a sanar porque no quiere, o sea, simplemente porque hay una cantidad de temas sin resolver, ¿ok? Y hasta que no los afrontas, entonces eso está ahí, ¿no? Eso está ahí y es lo que dice Leila. Entonces, el medicamento te alivia, pero realmente no te está sanando, no te está curando. ¿Hiciste terapias alternativas como tipo Reiki? Yo no hice Reiki, pero sí hice acupuntura y me ayudó muchísimo con el tema de la ansiedad y con el tema del insomnio, ¿ok? Entonces, yo sí le doy valor agregado a las terapias alternativas, a la meditación, el yoga. O sea, para mí realmente son complementos. Y estoy de acuerdo cuando el doctor dice, cuando le dice, la medicina y todas estas terapias alternativas y el trabajo que haga el paciente es un todo. O sea, realmente tenemos que atenderlo de una manera holística. Pero en este caso, y nos tenemos que ir ya a publicidad, lo que Laila, incluso un buen psiquiatra y un buen psicólogo pueden hacer es ser un facilitador de hacer entender al paciente lo que no ve. ¿Qué es lo que haces tú con este trabajo? Claro, a lo que yo voy. ¿Cómo hacemos que la persona llegue a ver? A nivel energético, eso se llama elevar la vibración de la persona. Y ahí te quedas, que cuando regresemos me vas a decir cómo haces tú para elevar la vibración de una persona. Volvemos enseguida con más de este tema y un panel realmente de lujo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que a usted le interesa, porque de alguna manera todos nos sentimos tristes. Y al sentirnos tristes, nos preocupa que esa tristeza se quede, se instale y vayamos a una depresión mayor. Así que es mejor conocer todo lo que podemos sobre este tema. Volvemos enseguida. Si una persona medita todos los días, y más aún en sus épocas de problemas, apagar la mente, silencio absoluto, y eso te equilibra todo tu cuerpo energético. Pero hay mucha gente, y te tengo que interrumpir, que me dice a mí, porque a mí me costó mucho trabajo aprender a meditar y lograr que esa mente atribulada de mi adolescencia y años de juventud temprana calmara un poco. Y hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo. ¿Cómo se puede entonces hacer? Si la persona, en mi caso es mi paciente, le enseño. En una terapia puedo lograr a través de una leve hipnosis enseñarle lo que es la conexión con su yo interno, con su conciencia crística, y tener esta experiencia en donde se va a relajar totalmente y va a sentir lo que es estar en un estado vibratorio más elevado. Luego de eso ya le enseño lo que es la respiración y cómo ir calmando la ansiedad. Aparte de y eso es increíble lo de la respiración, la diferencia que puede hacer en el estado de ánimo de nosotros cuando no nos sentimos bien o llenos de ansiedad. Así es, así es. Y en base a eso también viene el explicar y hablar con la persona, llegar al punto de las creencias. ¿Qué creencias tienes sobre la felicidad, sobre el merecer, sobre el gozo? Y enseñar y empezar a desprogramarla. Pero yo creo que eso también es parte de lo que un psiquiatra y un psicólogo, haciendo bien su trabajo, puede hacer. El tema de las creencias, doctor, e ir hacia la formación, o me equivoco. Lo puede hacer, absolutamente. Pero no lo hacen. No lo hacen, desafortunadamente, pero sí encuentras gentes y terapistas que son muy, muy, muy buenos, muy efectivos. Otro problema que no quería dejar de mencionar es el problema de adicción
estamos en una sociedad muy rápida que también busca por soluciones rápidas. Y tengo muchos pacientes que llegan y en vez de integrar este tipo de terapias, lo que hacen es automedicarse con marihuana, con alcohol, con otras drogas. Y esto entonces crea una situación tan compleja que interactúa con diferentes fármacos. Y tú puedes tener la mejor terapia, la mejor farmacología del mundo, pero se interacciona con este tipo de drogas recreativas, nos hace un paciente extremadamente complicado. El cuadro se complica muchísimo. Tengo que irme a la última pausa para publicidad. Cuando regresemos, una reflexión final de todos ustedes, porque el tema no termina aquí. Yo creo que lo retomaremos en el futuro. Ya volvemos. Interesantísimo todo lo que se dice en este libro, Sanar es una elección, de Glenda Travieso. Capítulo 4, el autosabotaje, la negatividad. Más cuando leas el libro. Ya volvemos con el final. Minuto final de esta hora de Cala en la salud, del tema la depresión. Última palabra, reflexión con la que ustedes nos dejan, Laila. Tenemos que reconocer que somos seres espirituales que hemos venido a tener una experiencia humana, que podemos trascender mucho más allá de lo que nuestra mente puede imaginarse. Y tenemos que tener simplemente la elección de ser felices, de que podemos ser útiles en la vida en muchas áreas y sentirnos motivados a seguir adelante. Gracias, doctor. Todo problema tiene solución, no se sientan solos, busquen ayuda, no se sientan que ustedes son las únicas personas que padecen estos problemas, son muy comunes, por favor, busquen ayuda. Glenda. Mira, principalmente eso, hay que entender las emociones son pasajeras y yo avalo lo que dice el doctor, busquen ayuda. Hay muchísima gente como yo, como el doctor, como otros que estamos dispuestos a aclararle dudas, brindarles una mano, pero busquen la ayuda porque la depresión es una enfermedad. Doctor, ¿sí o no? ¿La depresión tiene cura? Claro que sí. Bueno, pues entonces terminamos con una nota muy optimista y será el primero de otros programas porque se me quedó mucha información por preguntar. Gracias por la sintonía, como siempre. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Argentina, a Cuba, El Salvador y México.